¿Me avisas, Kevin? Sí. Empezó la grabación, señor Maxwell. Buenas tardes con todos presentes ante el quinto juzgado nacional a cargo del magistrado Víctor Roberto Acosta Costa, efecto de llevar a cabo la presente audiencia programada con relación al expediente 9-20-20, cuaderno 4. Seguidamente las partes procederán a acreditarse, acreditación de los intervinientes. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes también a los defensas presentes por parte del Ministerio Público, específicamente cuarto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, abocado al caso Odebrecht. La fiscal adjunta provincial, Yanina Mogrovejo Campitat, con domicilio procesal en Quirón, Santa Rosa, 260, sexto piso, cercado de Lima, y con casilla 19 10 15 66. Gracias. Ok, defensa del investigado. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público y todos los presentes en esta audiencia, el abogado Luis García Vázquez, con registro DICAL 33 Valleque, señalando domicilio procesal en la casilla electrónica 43367, con correo Luis Alberto García Vázquez 1@gmail.com y con número de teléfono y WhatsApp 9633064437, asumiendo la defensa, pues, técnica de mi patrocinado en esta audiencia, Humberto Acuña Peralta. Muchas gracias, señor juez. Ok, ¿está presente su patrocinado? No, doctor, no se está instalando, creo que está en aspectos laborales ahorita. Bien. A ver, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Razón especialista de audio brinda razón si todas las partes han sido variamente notificadas, hay escritos pendientes, así mismo de cuenta que trata la misma. Señor magistrado, la presente audiencia es una audiencia reprogramada que inició el 12 de mayo de 2025. Aquella audiencia no se puede llevar a cabo debido a que el despacho judicial se encontraba a cargo de una audiencia de prisión preventiva con detenidos. Asimismo, señalar que hay 2 escritos pendientes para dar cuenta, presentados por la defensa técnica. Escrito con código de ingreso 19-55-3-2025, presentado el 12 de mayo de 2025, consumía hago de su conocimiento y de asistencia a la audiencia por parte de su juzgado. El escrito con código de ingreso 19-825-2025, presentado el 13 de mayo del 2025, consumía adjunto recurso de apelación número 101-2025, Suprema, por parte de la defensa técnica, señor magistrado. Ya. A ver, señor abogado, permiso de usar la palabra, presenta ese documento. Sí, señor juez, el primer escrito, el 19553, que ha mencionado el especialista, se trata con respecto haciendo de su conocimiento, con respecto a lo que no se había realizado la audiencia, el día señalado para el 13 de mayo. El escrito 19825 del 2025, pues se adjuntó un escrito, un recurso de apelación 101-2025, era con respecto, doctor, que se le corra traslado, en este caso al Ministerio Público, sobre un pronunciamiento respecto a la caución, que es, bueno, habíamos solicitado que se le corra traslado un escrito adjuntando, pues, un recurso de apelación de la Corte Suprema. Eso sería, doctor, con respecto a los escritos adjuntados. Ya. A ver, con relación al primer escrito, ya habiéndose atendido, agréguese a los actuados. Con relación al segundo escrito, corre ese traslado al Ministerio Público. Doctora, se le ha corrido el traslado de los escritos, ¿no? Prenda su micro, no se le escucha. Mañana, doctor. Sí, ahora, minutos antes se me ha corrido traslado. Ya he tomado conocimiento. Ok, a ver, entonces, ¿necesita usted tiempo para analizar esto? ¿O No, doctor. podemos continuar? Ya. Sí, podemos continuar, gracias. Ya. A ver, vamos a dar los lineamientos para empezar la presente audiencia. No se va a permitir argumentaciones irrelevantes, impertinentes o con información circular. Asimismo, tampoco se va a permitir defensa ineficaz. Y el juzgado les hace recordar que cuenta con apremios de ley. La metodología jurídica que se va a llevar a cabo para el desarrollo de la presente audiencia va a ser la siguiente. Se va a conceder el tiempo de 8 minutos al abogado accionante para efectos de que oralice lo pertinente con relación a las argumentaciones. Dicho esto, se va a conceder el mismo plazo a la fiscal
para efectos de que pueda absolver lo pertinente, con una réplica y dúplica de 2 minutos. ¿Estamos de acuerdo, doctor García, doctora Mogrovejo? De acuerdo, doctor. Doctor García. Conforme, señor magistrado. Ok. Ahora, en vista que el accionante es el doctor García, le vamos a conceder el tiempo antes indicado. A ver, doctor, lo escuchamos. Ya, muchas gracias, señor juez. Señor juez, por el tiempo voy a hacer de una manera muy sucinta mi escrito, mi pedido. Debo mencionar, señor magistrado, que se está solicitando la caducidad de la medida cautelar de comparecencia con restricciones. En este caso, del investigado Humberto Acuña Peralta. Dentro de ello, señor magistrado, mi pedido se basa pues que mediante resolución 13, en este caso de fecha 31 de marzo del año 2021, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente, especializados en delito de corrupción de funcionarios, resuelve pues, uno, declarar fundado en parte el requerimiento presentado por la Fiscalía, imponer la medida de comparecencia con restricciones contra el investigado Humberto Acuña Peralta y se le impone la restricción como es obligación de no ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización judicial, y otra de las restricciones es la obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual. Y también pone pues como prestación judicial, como prestación económica, la suma de 200.000 nuevos soles por caución. Resolución, señor magistrado, que quedó firme por la primera sala penal de apelaciones nacional mediante resolución 4 de fecha 23 de abril de 2021. Ese es el hecho concreto. Ahora, mis fundamentos de este pedido, señor magistrado, me estoy basando pues de que la base legal, en este caso, resulta aplicable para determinar la vigencia de la regla de restricciones procesales en el caso de autos, pues, señor magistrado, consistía en el artículo 287, numeral 2 y 288, numeral 2 del Código Procesal Penal, vigente, señor juez, a la fecha de la imposición de la medida de estas restricciones. Me refiero, señor magistrado, en el mes de marzo y abril del año 2021. Ambas normas no establecían, pues, señor magistrado, plazo alguno para las restricciones a ninguna regla de conducta y menos, pues, en este caso, a la medida de comparecencia como lo es en el presente caso. La actual norma, el artículo 287, numeral 2 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo único de la Ley 32.130 del 10 de octubre del 2024, prescribe, señor juez, que las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272, ¿no? Según corresponde, pues, en este caso, sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. El artículo 272, señor juez, establece del Código Procesal Penal en relación a los plazos, pues, lo siguiente: la duración de las medidas durará no más de 9 meses, tratándose de un proceso 9 meses, tratándose de procesos complejos. El plazo límite es de 18 meses y los procesos de criminalidad organizada, pues el plazo es de 36 meses. Señor magistrado, con respecto a ello, debemos mencionar, pues, que ya existe precedentes y la jurisprudencia nacional sobre la aplicación del principio de favorabilidad en su dimensión, pues, normativa procesal retroactiva en pro de los derechos fundamentales, en este caso del procesado, ha mantenido y se establece, pues, conforme también debo mencionar que ya se ha resuelto, como lo doy a manera de ilustración, en la casación 599-2022. En el segundo fundamento, pues, indicó que la ley 32.130, concerniente a los derechos fundamentales de la libertad personal y la tutela jurisdiccional efectiva como consecuencia de los efectos modificados por la ley 32.130, señor juez, por lo que la forma retroactiva, la Corte Suprema de Justicia en este caso aplica esta norma. Debo mencionar también, señor magistrado, pues, de que es oportuno decirlo en esta audiencia,
que nuestra Corte Suprema, también el recurso de casación 229 del año 2024, de fecha 31 de julio, en el fundamento noveno, señor juez, ha dejado sentado que ninguna medida cautelar por definición, pues, es atemporal, ¿no? Todas finalizan cuando se cumple el plazo establecido por ley, cuando así se dicta, pues, señor juez, la sentencia definitiva, cuando las circunstancias que motivaron su imposición desaparecen. Es preciso tener en cuenta que la duración, en este caso de la medida, debe regirse por el principio de legalidad, tal como lo estipula el literal C, numeral 2 del artículo 254 de nuestro Código Procesal Penal, donde se señala que el auto judicial debe contener el plazo de duración de la medida basado en los supuestos previstos por ley. Señor magistrado, en este caso, pues debo mencionar que también el recurso de apelación 331-2024, Tumbes, 12 de noviembre del año 2024, en el fundamento sexto, se ha reconocido, pues, que la medida de comparecencia con restricciones por imperio de la ley 32130 tiene carácter temporal. Es decir, señor juez, que el principio de favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado, conforme así lo establece, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Señor magistrado, siendo así, pues, consideramos que en este caso, la duración de restricciones procesales, según lo regulado en la norma más favorable al procesado, se encuentra inserto en el artículo 272 del Código Procesal Penal, donde advierte, pues, que el plazo Está redundando sobre la información. Sí. ¿Algo más, doctor? Sí, solamente, señor juez, que en este caso, pues, es aplicable, en este caso, si hablamos de 36 meses, computados desde el 31 de marzo del año 2021, entonces correspondiente a los 36 meses, concluye el 31 de marzo del año 2024. Y al ser, pues, una norma de eficacia inmediata, la 32130, o autoaplicativa, señor magistrado, debemos tener presente que el plazo de restricciones ha vencido en exceso para el presente caso del solicitante Humberto Acuña Peralta. Solamente, señor magistrado, para terminar con respecto al pedido de mi caución, porque también estoy solicitando que se abra la canción, debemos tener presente que el artículo 288 del Código Procesal Penal, modificado por la ley antes mencionada, del 10 de octubre, reconoce 4 restricciones. Dentro de ellas establece, pues, que las restricciones entre la caución está, pues, preordenadas a la medida coercitiva personal de comparecencia restrictiva. Todas las restricciones impuestas, señor magistrado, como lo ha mencionado, es también, pues, viene dentro de la comparecencia restrictiva. Entonces, así también lo establecido, para terminar, señor magistrado, el recurso de apelación 101 del año 2025, en el fundamento cuarto, donde establece, pues, que la caución es funcional a la comparecencia restrictiva, no es una restricción independiente, ni tiene la calidad de medida de coerción, de tal suerte que una vez levantada la primera, queda sin objeto la segunda, refiriéndose a la caución, por lo que automáticamente debe levantarse. Y es más, para concluir, en este recurso de apelación, la Corte Suprema deja sentado y menciona, y dice, a partir de lo expuesto, como se anotó en las ejecutorias emitidas de fechas cercanas correspondiente al criterio adoptado, entre otras, la ejecutoria 58 del año 2025, la Suprema del 3 de marzo de 2025, y precisar, señor juez, que a partir de la fecha, que levantada la medida de comparecencia, también debe alzarse la caución. En virtud de ello, señor magistrado, solicitamos, pues, que se declare fundado en todos sus extremos mi pedido de caducidad y la devolución de la caución impuesta al investigado Humberto Acuña Peralta por el monto de 200.000 nuevos soles, en virtud a los argumentos ya esgrimidos en esta audiencia, señor magistrado. Muchas gracias. Ya, Fiscalía, 8 minutos. Gracias, señor magistrado. De manera sucinta, el Ministerio Público se opone al pedido de defensa técnica del investigado Humberto Acuña Peralta, toda vez que su pedido omite considerar lo siguiente. Primero,
que la medida de restricción impuesta mediante resolución número 13 de fecha 31 de marzo del 2021 y confirmada por la Sala de Apelaciones, responden a una necesidad procesal persistente. Esto es el asegurar la sujeción del investigado al proceso. Esa necesidad subsiste al día de hoy, señor magistrado, dado que la investigación involucra actos de corrupción de alta complejidad con múltiples investigados y pruebas que aún se están incorporando. La propia ley 32.130 no contempla la extinción automática de las medidas cautelares vigentes, sino que establece criterios para su adecuación en función de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo evaluarse caso por caso. Es lo que se está solicitando, señor magistrado. Asimismo, la defensa no ha acreditado de ninguna manera en sus escritos presentados a vuestro juzgado que hayan desaparecido los elementos que justificaron la imposición de la medida. En el presente caso, señor magistrado, hago de vuestro conocimiento que al señor Humberto Acuña Peralta es investigado por 2 delitos. El delito de colusión agravada en su calidad de expresidente regional por haber favorecido ilegalmente a la empresa Odebrecht en el marco del proyecto Olmos. Y por el delito de cohecho pasivo propio por hechos que implican la recepción de sobornos vinculados a la ejecución del contrato de concesión. Estos delitos no solo son graves, señor magistrado, sino que están íntimamente relacionados con el ejercicio del poder ejercido en su oportunidad por el señor Humberto Acuña Peralta. Y sobre todo debe considerarse la utilización de mecanismos para eludir el control estatal. Por tanto, para el Ministerio Público, el peligrosismo y la fundabilidad de la gravedad de los hechos, en vez de menguar o desaparecer en el presente caso, se han incrementado. La defensa invoca precedentes jurisprudenciales y normas internacionales en materia de favorabilidad procesal. Sin embargo, la ley no puede aplicarse con carácter retroactivo para anular un pleno derecho de medidas cautelares impuestas antes de su vigencia. Sobre todo, como ya lo vuelvo a repetir, si estamos frente a un caso en el cual, en vez de menguar los fundamentos que sustentaron la imposición de la medida de comparecencia, no han menguado, sino al contrario, se han agravado. Ahora bien, con relación a la devolución de la caución económica, señor magistrado, debemos señalar lo siguiente. En relación con el pedido de formulado, nosotros también nos oponemos, toda vez que sobre la devolución de la caución económica de 200.000 soles, el Ministerio Público solicita que esto no sea pues declarado fundado por cuanto la caución es una medida de coerción procesal. No es una medida de coerción procesal, sino es una medida real, pues precisamente intervienen bienes personales diferentes. En el caso en concreto, afecta el patrimonio del imputado, por tanto, la caución es una medida cautelar independiente de la comparecencia. Además, su imposición obedece a situaciones totalmente distintas a las que fueron impuestas. Entonces, por esas consideraciones y considerando lo establecido en el artículo 289, numeral 4 del Código Procesal Penal, que claramente señala que la caución será devuelta siempre y cuando el investigado sea absuelto, sobreseído o siendo condenado, circunstancia que no se da en el presente caso, pues la investigación preparatoria aún se encuentra vigente, entonces no nos encontramos en la etapa de juzgamiento para poder en todo caso decir que el investigado sea absuelto o no es así. Por dichas consideraciones, señor magistrado, el Ministerio Público solicita y declare infundado el pedido formulado por la defensa técnica del señor Humberto Acuña Peralta.
Defensa, 2 minutos. Señor magistrado, debo mencionar que nosotros, la defensa, pues, está solicitando, en virtud, señor magistrado, pues, a que ya se cumplió los 36 meses. Y no lo mencionamos de una manera nosotros, pues, de que no exista, ya existe precedentes, ya existe, pues, casos resueltos en donde se ha establecido realmente que el tiempo de duración de una comparecencia restrictiva, conforme lo ha establecido el artículo 272 del Código Procesal Penal. Y sin mencionar, señor magistrado, fíjese usted, existe el caso, pues, en este caso también del caso Martín Vizcarra, en este caso lo que he mencionado sin redundar. Y otra cosa importante, señor juez, si bien es cierto, menciona el Ministerio Público la necesidad, dice que los elementos pues agravan el delito, pero otro aspecto importante en este caso es que la ley pues 32, señor magistrado, 32.130, es aplicable por cuanto se trata de una ley procesal referida pues a derechos individuales en caso, señor magistrado, de sucesión de leyes procesales en el tiempo, se aplicará pues la que sea más favorable conforme lo ha mencionado, en este caso pues el apartado 2 del artículo 7 del Código Procesal Penal, señor magistrado. Y con respecto a la caución, para terminar, señor juez, debemos mencionar pues que culminado, como lo menciona así la jurisprudencia, y que culminado el tiempo de duración pues de la medida en cuestión, debe levantarse con ella las restricciones impuestas. La caución es funcional, en este caso, a la comparecencia restrictiva. No es una restricción independiente. ¿Qué sentido tendría, señor magistrado, si ya no existe la comparecencia, ya cesó, se pidió la caducidad? ¿Por qué subsistiría en este caso la caución? Pero no lo decimos nosotros de una mera argumento de defensa. Valga la redundancia, señor magistrado, existe pues, como le ha juntado el recurso de apelación 101 de 2025, para que su despacho pues tenga a bien a resolver conforme ya se ha establecido o ya se ha pronunciado la Corte Suprema con respecto a la caución. Eso sería, señor magistrado. Muchas gracias. Fiscalía, 2 minutos. No, señor magistrado, el Ministerio Público básicamente se mantiene en la posición establecida en el sentido, agregando además que para una comparecencia simple es propiamente para delitos menos gravosos. Así lo dice el propio Código Procesal Penal. Sin embargo, como ya lo he señalado anteriormente, al señor se le viene procesando por 2 delitos, colusión agravada o hecho pasivo propio, cuyas penas, sobre todo el delito de colusión agravada, tiene una pena máxima de 15 años, ¿no? Entonces, y es más, aquí se está investigando al señor por el segundo párrafo del artículo 384. Es decir, que su accionar ha causado un grave perjuicio al Estado. Es más, aún se sigue causando un perjuicio porque a la fecha se sigue realizando pagos a la empresa Odebrecht, ¿no? Por lo que el Ministerio Público viene investigando precisamente ello. Entonces, por dichas consideraciones, el Ministerio Público, en cuanto a la medida de caución, como también al tema de la comparecencia, considera que los mismos deben de persistir por los fundamentos antes expuestos, señor magistrado. Eso sería todo por parte del Ministerio Público. Gracias. Doctor, disculpe, su micrófono está apagado. Preguntas aclaratorias. Primero, para el abogado. Usted ha señalado que la medida fue impuesta el 31 de marzo del año 2021 y, según su criterio, esta vencería el 31 de marzo del 2024. Esas son las fechas. Sí, señor juez. Ya. ¿Mediante qué resolución, doctor? Mediante resolución 13, señor magistrado, por el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. A ver. 13. Abogado, 13. Sí, doctor. ¿Qué fecha? Resolución 13 del 31 de marzo del año 2021,
por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Ya. ¿La caución sobre cuánto es? 200.000 soles, señor juez. Ya. Para la fiscal. Doctora, ¿cuántos hechos está involucrado el investigado? Bien, nosotros, señor magistrado, no estamos investigando hechos, sino irregularidades. El señor básicamente se encuentra en el marco de la temporalidad de los hechos. Esto es básicamente en el tema, en el aspecto de la ejecución de la obra. En la ejecución de la obra del proyecto Trasvase Olmos, el señor habría intervenido dentro del gobierno regional de Lambayeque, justo precisamente cuando se estaba dando una discusión para el otorgamiento de daños y perjuicios y ampliaciones de plazos solicitados por la empresa. Es ahí donde en una de esas discusiones, ¿no? De acuerdo a los fácticos atribuidos, el señor habría sido convocado por uno de los ejecutivos de la empresa para una reunión en un hotel y ahí habría recibido pues una dádiva. Y luego de esa reunión, mientras el señor Humberto Acuña en un momento pues se encontraba en contra del otorgamiento de las ampliaciones de plazo y también de los daños y perjuicios, ¿no? Luego de esa reunión pues cambió de parecer, pues firmó un acta de trato directo, ¿no? En la cual pues otorgaba todas las solicitadas de la empresa, las otorgaba, ¿no? Pago de daños y perjuicios, una serie de situaciones que ellos pedían. Ya, fiscalía. Incluso legalmente, ¿no? Existe un informe donde precisamente la Contraloría habla que dicha suscripción de acto de trato directo habría vulnerado la normativa, ¿no? Eso es todo, señor magistrado, con relación a los documentos. Fiscalía, ¿qué cargo ocupaba el señor? Tenía la condición de funcionario público, específicamente presidente del gobierno regional de Lambayeque, durante el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre del año 2014. Vamos a hacer un receso previa verificación de los actuados para emitir resolución. ¿Ok? Señores, vamos a emitir resolución. Prendan las cámaras. A ver, resolución número, ¿me dijiste que vi? 41. 41. Hoy día estamos en Lima, 27 de mayo del año 2025. Autos vistos y oídos. Es materia de control judicial. La solicitud de cese de comparecencia con restricciones en los seguidos. Contra Humberto Acuña Peralta y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. Así como lo expuesto por las partes en audiencia, interviene el señor juez penal Víctor Alberto Alcocer Acosta. Y considerando, primero, de los antecedentes. Tenemos que mediante escrito de fecha 3 de marzo, perdón, 25 de diciembre, presenta un documento la defensa de Humberto Acuña Peralta, mediante el cual solicita el cese de la comparecencia con restricciones, dictada mediante resolución número 13 de fecha 31 de marzo del 2021, y que fue confirmada por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, expresando argumentos para que se corra traslado, se origine debate y se resuelva en audiencia. Segundo, de los argumentos de las partes procesales. Tenemos que en los alegatos de la defensa técnica del imputado,
Se tiene que, efectivamente, la defensa técnica ha indicado dentro de sus principales argumentos que los artículos 287, numeral 2 y 288, numeral 2 del Código vigente a la fecha de la imposición de la medida de esta restricción que recayó en la resolución número 13 de fecha 31 de marzo del año 2021 y confirmada por la primera sala de apelaciones nacional permanente mediante resolución número 4 de fecha 23 de abril de 2021, ambas normas no establecían plazo alguno para las restricciones a ninguna de las reglas de conducta y menos a la medida de comparecencia. Sin embargo, mediante la Ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024, la actual norma es modificada en el artículo 287, numeral 2, y prescribe que las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272 según corresponda sin afectar razonablemente los derechos fundamentales del imputado. De tal manera que el artículo 272 aludido del Código Procesal Penal en relación a los plazos establece lo siguiente, que en la duración de las medidas no durará más de 9 meses tratándose de procesos comunes. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses y para los procesos de criminalidad organizada el plazo de la prisión preventiva no durará más de 36 meses. De igual forma, debe procederse con los plazos para la comparecencia con restricciones. Además, agrega que hay suficiente jurisprudencia nacional sobre el principio de favorabilidad en su dimensión normativa procesal retroactiva en pro de los derechos fundamentales del procesado, de los cuales se tiene la casación 599-2022 Amazonas de fecha 17 de octubre del año 2024, en cuyo segundo fundamento indica que la ley número 32.130 concerniente a los derechos fundamentales de la libertad personal y la tutela jurisdiccional efectiva, con la que se decidió bien concedido el recurso de casación como consecuencia de los efectos modificatorios de la reciente norma 32.130, porque a partir de esta norma los recursos de acusación en el ámbito de materia penal distinta a la anterior era más restrictiva, por lo que de forma retroactiva la Corte Suprema de Justicia, en el caso que se aplica esta norma, en el caso aplica esta norma, ¿no? Y por otro lado, el TC, el Tribunal Constitucional, en el expediente 2196-2002, proceso de habeas corpus contra Carlos Saldaña, en su fundamento jurídico 6 señala que el ordenamiento reconoce como principio general de la ley que ésta no tiene efectos retroactivos. De tal forma que también este principio de favorabilidad se encuentra contemplado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cordero Bernal versus Perú, con sentencia del 16 de febrero del año 2021, en su fundamento 93, y otros más que aparecen. Sin embargo, hace resaltar que en el recurso de apelación 100-2024 de la Suprema, en su fundamento quinto, que se refiere a la Ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024, que modificó, entre otros, los artículos 287, apartado 2 y 288, apartado 2 del Código Procesal Penal. En lo más relevante de esta reforma es que en cuanto a la comparecencia con restricciones, esta resulta temporal, conforme a los plazos del citado artículo 272 del Código Procesal Penal. Y segundo, que cuando se impone como restricción de la obligación de no sentarse en la localidad en que reside el imputado y otras más, el juez puede conceder permiso de desplazamiento bajo determinados requisitos. De tal forma que si el plazo de restricción es el mismo de la medida de arraigo y si ésta ya venció o caducó, es patente que no es posible que el juez el fiscal pueda impedir el permiso de desplazamiento. En consecuencia, señala que también hace recordar que el recurso de apelación 229-2024 de la Suprema del 31 de julio de 2024, el fundamento noveno, ha dejado sentado que ninguna medida cautelar, por definición, es atemporal. Todas tienen finalización cuando se cumple el plazo establecido por la ley y cuando se dicta la sentencia definitiva. Las que motivaron su imposición desaparece.
En consecuencia, solicita que se declare fundada su pretensión, ya que el plazo de restricción ha vencido en exceso para el caso del señor Humberto Acuña Peralta. De tal manera que también ha juntado otros documentos que resuelve comparecencia con restricciones, impedimento de salida y también el recurso de apelación 101-2025 de la Suprema, de la cesación de la comparecencia con restricciones en cuanto a la caducidad. Vamos ahora a los alegatos de la representante del Ministerio Público. Se opone al pedido de la defensa técnica del investigado Humberto Acuña Peralta, quien solicita que se declare la caducidad de la medida de comparecencia con restricciones que le fuera impuesta mediante resolución del 31 de marzo de 2021 y que fue confirmada en segunda instancia. El pedido de la defensa se basa en la aplicación retroactiva de la Ley 32.130, en el entendido de que habría caducado el plazo de la restricción impuesta a su patrocinado Humberto Acuña Peralta. Sin embargo, hay omisiones que tienen que considerarse, como por ejemplo, uno, las medidas de restricción impuestas mediante la resolución 13 del 31 de marzo del 2021, como la de no sentarse en lugar de residencia sin autorización judicial y la caución impuesta, responden a una necesidad procesal persistente. Esto es, asegurar la sujeción del investigado al proceso. Esa necesidad subsiste hasta el día de hoy. Tanto más cuando involucra actos de corrupción de alta complejidad con múltiples investigados y pruebas que aún se están incorporando. Dos, que la propia ley 32.130 no contempla la extinción automática de las medidas cautelares vigentes, sino que establece criterios para su adecuación en función de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, debiendo evaluarse caso por caso. Además, la defensa no ha acreditado que hayan desaparecido los elementos que justificaron la imposición de la medida. En el caso de Humberto Acuña Peralta, es investigado por colusión agravada, en su calidad de expresidente regional por haber favorecido ilegalmente a la empresa Odebrecht en el marco del proyecto Olmos, y por el delito de cohecho pasivo propio, por hechos que implican la recepción de sobornos vinculados a la ejecución de la concesión, del contrato de concesión. Estos delitos no son graves, sino que íntimamente relacionados con el ejercicio del poder ejercido en su oportunidad por su patrocinado y la utilización de mecanismos para eludir el control estatal. Por tanto, el peligrosismo y fundabilidad de la gravedad de los hechos, en vez de menguar o desaparecer, se han incrementado en la presente investigación. La defensa invoca precedentes jurisprudenciales y normas internacionales en materia de favorabilidad procesal. Sin embargo, la Ley 32.130 no puede aplicarse con carácter retroactivo para anular de pleno derecho medidas cautelares impuestas ante su vigencia.
salvo que se constate que ha devenido irrazonables y desproporcionadas, lo cual no ha sido demostrado. La Corte Suprema en diversos precedentes ha señalado la caducidad de una medida cautelar no opera de pleno derecho, sino que debe analizarse a la luz del principio de legalidad y en cumplimiento de los fines procesables. Sobre la devolución de la caución, esto no es una medida coercitiva procesal, sino real, pues intervienen bienes personales diferentes, en el caso en concreto afecta el patrimonio del imputado, por tanto la caución es una medida cautelar independiente de la comparecencia, conforme al artículo 289, numeral 4 del Código Procesal Penal. Esta no se encuentra para el presente caso dentro de las causales contempladas en la ley. Tercero, marco normativo doctrinario y jurisprudencial. Para ello vamos a analizar dentro del marco normativo doctrinario el artículo 283, que nos habla sobre la cesación de la prisión preventiva o de la comparecencia, el artículo 286 sobre los presupuestos para la comparecencia simple, el 287 para la comparecencia con restricciones, Así también, en el aspecto jurisprudencial, el recurso de apelación 229-2024 de la Suprema, el recurso de apelación infundado y justificación de la comparecencia simple, que trata de los siguientes puntos. Según la exigencia del numeral 2 del artículo 255 por aplicación análoga del numeral 4 del artículo 283 del Código Procesal Penal, el examen de variabilidad exige considerar si a partir de la presencia de novedosos elementos de comisión decaen los motivos que han determinado la imposición de la medida de comparecencia restringida. Y se toma dos criterios. Uno, la novedad, y dos, su aptitud epistémica. La primera de los elementos de comisión sea porque se desconocía en el tiempo en que se requirió y evaluó la medida coercitiva, sea porque se produjeron con posterioridad a él. Y en cuanto al segundo, para demostrar que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron la imposición de la medida. Dos, lo que debe evaluarse es la subsistencia del riesgo de fuga. En este sentido, no cabe duda de que la novedad de la documentación que acompaña a la solicitud de cese, pues es posterior al 10 de mayo del año 2022, fecha en que se dictó la medida coercitiva. Sin embargo, desde el análisis de la actitud epistémica, la documentación no tiene entidad para desvirtuar los motivos que determinaron la medida. Las actas de nacimiento, las constancias de trabajo y los documentos de impuestos prediales, aunque formalmente nuevos, redundan materialmente en las circunstancias ya valoradas para cesar la prisión preventiva. En el mismo sentido, los documentos médicos que no modifican el periodo de fuga, reducidos sensiblemente, solidifican la conclusión expresada en la apelación 72-2022 Suprema respecto a la comparecencia con restricciones como medida idónea para la sujeción procesal del recurrente. Ahora, en el punto 3, desarrolla que el cese de una medida cautelar personal, estamos hablando, ¿no?, de la expediente 229-2024 Suprema. El 3, el cese de la medida cautelar personal por otra de menor intensidad, como la prisión preventiva, es la comparecencia con restricciones o el de la comparecencia simple. Esta última en puridad no es una restricción a la libertad en forma, exige el decaimiento de las razones que engendraron la primaria medida, merced a la existencia de nuevos presupuestos materiales de investigación. Ex principium rebus sic stantibus. En ese sentido, para que se justifique una comparecencia simple, tanto en la inicial como en la revocada, los elementos materiales de investigación que fundamentan el requerimiento de imputación penal deben ser débiles o de escasa entidad que no ameriten alguna sujeción o restricción a la libertad ambulatoria, pero no se justifica si la imputación aparece reforzada en los elementos materiales de investigación que la sostienen, o con mayor razón si se incrementa. Cuarto, fundamentos, análisis del caso en concreto por el juzgado. 4.1. El artículo 287 del Código Procesal Penal dispone que se refiere a la comparecencia con restricciones, una medida cautelar que limita la libertad del imputado, pero no la detiene. Se utiliza cuando el juez considera que existe peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, pero que este peligro puede ser evitado con restricciones menos gravosas que la prisión preventiva. 4.2. En efecto, el juez de la causa estableció como antecedente para la concesión de la medida coercitiva de comparecencia con restricciones impuesta a los imputados que existían los presupuestos contemplados en el artículo 287 del Código Procesal Penal, entre ellos los graves y fundados elementos de convicción. La prognosis de pena mayor a 5 años, el peligro procesal, además de la proporcionalidad de la medida y el plazo, debido a la modalidad de la naturaleza y circunstancias de los hechos que se le imputan aunado a la gravedad de la pena imponerse. 4.3. La doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema
ha establecido que la asociación de la comparecencia con restricciones requiere de una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevas circunstancias que deberían ser legítimamente aportadas por la parte del solicitante. Elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la medida coercitiva. Ello lógicamente implica que la evaluación se deberá efectuar teniendo en cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta medida de coerción personal temporal inmutable conforme a la casación 391-2011 de Piura. Sin embargo, en el presente caso, lo que se da es una modificatoria de la ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024. Y es acá, en esta modificatoria, donde señala o precisa que los plazos a contemplar en la comparecencia con restricciones, que es una medida cautelar personal que recae en el imputado, imponiendo restricciones, se sujetarán a los plazos que establece el artículo 272 del Código Procesal Penal. Y esto implica lo siguiente, que en los procesos comunes, este plazo de restricciones debe ser de 9 meses. En los procesos complejos, de 18 meses, y en los procesos de criminalidad organizada, de 36 meses. Ahora bien, el presente caso recae en un plazo de comparecencias, pero entendido para procesos de delitos contra organizaciones criminales. Y efectivamente, considero acá que ya habrían transcurrido, a partir de la resolución número 13 de fecha 31 de marzo del 2021, más de 3 años. Más de 3 años. Por lo tanto, esta debe de ser sustituida.
Ahora bien, en recurso de apelación 101-2025/Suprema, de fecha 16 de abril del año 2025, establece en el punto cuarto lo siguiente: que por otro lado el artículo 288 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024 reconoce 4 restricciones propias del mandato de comparecencia restrictiva. Entre ellas se encuentra la prestación de una caución económica, que además tiene una regulación puntual en el artículo 289 del Código Procesal Penal. Así las cosas, y las restricciones, entre ellas la caución, están preordenadas a la medida coercitiva personal de comparecencia restrictiva, por la que limitan determinados aspectos de la libertad personal, de la libertad de ambulatoria, de vinculación con determinadas personas y del derecho de propiedad, que es el caso de la caución, que importa el aporte de una suma de dinero para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad en orden a la comparecencia, y solo a ella. Entonces, culminado el tiempo de duración de la medida en cuestión, debe levantarse y con ella todas las restricciones impuestas. La caución, más allá de que afecte un bien jurídico o un derecho subjetivo de carácter patrimonial, se impone para evitar o superar los riesgos de fuga o de obstaculización, pero únicamente en mérito a la comparecencia restrictiva, que es una medida personal. La caución es funcional a la comparecencia restrictiva, no es una restricción independiente ni tiene la calidad de medida de coerción, de tal suerte que una vez levantada la primera queda sin objeto la segunda, por lo que automáticamente debe levantarse. Criterio que ahora voy a asumir y considero yo que es a mérito de la resolución que ha presentado la defensa. En esa línea de razonamiento, y estando a los fundamentos antes expuestos, tomo la siguiente decisión. Decisión: por todas estas consideraciones, el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especial resolvió: 1. Declarar fundada la solicitud de cesación de comparecencia con restricciones solicitado por el imputado Humberto Acuña Peralta en el proceso que se le sigue por la comisión del presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. 2. Sustituir la medida de comparecencia con restricciones por comparecencia simple contra el investigado Humberto Acuña Peralta. A ver, abogado, ¿cuál es el número de DNI de su patrocinado? El abogado. Sí, doctor, un ratito, a ver, por favor.
Doctor, el DNI es 18 17 29 95. 18, 17, 29, 95. 95. ¿Dónde ha nacido? En la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Nacido en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Año. A ver, acá tengo unos datos, señor abogado. A ver, por favor, indíqueme usted si son los datos. A ver, tengo acá el número de DNI 18 17 29 95. Nacido, no tengo el año de nacimiento. Ah, acá está. 26 de abril del año Escúcheme, por 1966. favor. Escúcheme, por favor. Nacido el 26 de abril del año 1966. Estado civil, tengo acá que es casado. Grado de instrucción superior. Hijo de don Héctor y Clementina. ¿Cuál es su ocupación? De ocupación. Abogado, ¿cuál es su ocupación? Bueno, de ocupación ingeniero civil. Ingeniero civil. Ingeniero Y, civil. Natural de actual, Tacabamba, Chota, Cajamarca. sí. Lugar de nacimiento, Tacabamba, Chota. ¿No? Sí, señor juez. Ya. Con domicilio real, tengo acá que es Urbanización La Purísima, Manzana 16, Lote 3, Chiclayo, Lambayeque. ¿Ese es su domicilio? Sí, doctor. Sí. Ya. Tiene 54 años, sexo masculino, estatura 1,68 m. Ya. 3. Devolver la caución establecida en 200.000 soles una vez que quede firme la resolución. Otro punto, disponer el archivo del presente cuaderno de cesación de comparecencia con restricciones consentida y o ejecutoria de la presente resolución. Y otro punto, 4, registrar y notificar a las partes legitimadas. Notificar a la Fiscalía, dijo. Sí, señor magistrado, no encontrarnos conforme con lo resuelto, interponemos recurso de apelación, el cual será fundamentado en el plazo de ley, solicitando en todo caso, señor magistrado, que disponga, ¿no?, al asistente de audiencias que en el día nos haga llegar al correo proporcionado el audio y video, por favor, el video de la audiencia, por favor, doctor. Ok, téngase por interpuesto el recurso de apelación, condiciones el mismo a que dentro del plazo legal sea fundamentado bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible. Inmediatamente ordeno para tal efecto que el especialista de audio, una vez que obtenga el video del sistema, le sea facilitado por cualquier medio tecnológico a efectos de que haga usted lo que corresponda con relación a la autonomía de su institución. Notificado el doctor Luis García, dijo. Conforme, señor magistrado. Ok, listo. Ahora sí, damos por terminada la presente audiencia y por cerrada la grabación de audio y video. Que tengan buen día. Gracias a todos. Buen día, hasta luego. Buenas tardes, doctores.